Hola a todos, el día de hoy quiero hablarles sobre la hospitalización. Es un paso, si se puede decir, en el proceso del enfermo mental. En algún punto tenemos que ser diagnosticados. Y bueno, ya de ahí en adelante el trabajo de cada individuo es procurar no volver a este sitio por diferentes razones. Sin embargo, antes de continuar con esta gran crítica, porque bueno, este video es más una crítica a ese sistema de salud que a la experiencia como tal, ya que bueno, entendiendo a uno podemos hacernos idea de cómo vivir el otro. Es necesario decir que bueno, el sistema de salud en Colombia nunca ha sido eficiente, nunca ha sido un sistema de salud y siempre ha sido un modelo de negocio aprovechado por los dinosaurios de la oligarquía. Por eso es que no es buena idea enfermarse en Colombia. Aunque en todo el mundo, bueno, aunque a lo largo del globo haya visto varias críticas en el mismo sentido respecto al sistema de salud mental, Colombia definitivamente es un lugar en el que uno no tiene derecho a enfermarse ni a pasarla mal. Porque bueno, evidentemente y eventualmente uno verá la masa de oportunistas y de gente que toma provecho de las situaciones más mínimas en cada ámbito para hacerse su vida, para hacerse su buena vida o qué sé yo, para alimentarse el ego de una forma absurda, como estamos acostumbrados a ver. Eh, para entender esto, pues en mi caso debo decir, y bueno, hay que reiterar el estado previo en el que me encontraba antes de ser hospitalizado. Ya llevaba unos 10 11 meses en crisis psicótica, en desarrollo y bueno, cada vez más tenso y más fuerte toda esta experiencia mental. Tanto así que bueno, ya antes de colapsar definitivamente, yo traté de suicidarme varias veces. Porque bueno, no fue algo que yo hiciera para terminar mi vida por problemas de autoestima o porque realmente no quisiera vivir. Si bien digamos estas voces buscan todo el tiempo atacar nuestro ego y destruirnos en todas nuestras facetas, siempre hay cosas por qué vivir. Siempre en los últimos momentos uno se da cuenta que hay algo más que brilla y hay algo más que nos hace vivir y nos da fuerza para continuar toda esta lucha. Y efectivamente, en mi caso, pues esto fue mi familia y mis seres queridos. A ellos los usaron como anzuelo, las voces etéreas que me siguen a todo lado, para manipularme y hacer que yo me suicidara. Me dijeron que si yo no me mataba, pues iba a morir mi familia, la iban a torturar, la iban a secuestrar, nos iban a violar, nos iban a drogar, nos iban a hacer un montón de cosas que no nos imaginamos hasta que empiezan todas estas cosas a narrarlo y a mostrarnos cómo es cada cosa, ¿no? Porque no solamente se limitan a amenazar y a manipular, sino que usan el inconsciente para darle más fuerza a sus argumentos. En mi caso, pues recurrieron a alucinaciones visuales, me mostraron la muerte de seres queridos, incluso gente que no me agrada, y me recreó la misma situación una y otra vez en la cabeza, reiterando que estas voces todo el tiempo procuran recrear las peores situaciones para desatar las energías y las emociones más negativas dentro de uno, con tal de que uno lleve a cabo lo que ellas quieren, hablando siempre de suicidio o dando ideas mórbidas y retorcidas sobre la realidad y sobre cómo uno puede impactarla. Entonces, pues hay que tener eso en cuenta.
Ahí estamos hablando de un tipo psicótico que está en crisis más de 10 meses y al final pues bueno, colapsó gritando un poco de porquerías respecto a la vida, respecto a sus seres queridos, enfrente de su familia, contra su familia. Y bueno, ya esto al final pues ya fue el límite. Ya cuando llegué a ese punto en el que después de suicidarme empecé a gritar y a tratar muy mal a todo lo que yo amaba básicamente. Ya ver este límite de locura llevó a mi familia pues a ver qué hacían, ¿no? No sabían qué hacer y al final me acabaron llevando a urgencias en la clínica Chía. Entonces, pues ya ahí uno se empieza a dar cuenta cómo es que funciona el sistema de salud y cómo a uno le afecta realmente, cuando uno está realmente enfermo y uno necesita la ayuda. Y es que es bastante inútil todo aquí. Uno llega a urgencias, como llegué yo, y hay un montón de gente en espera a que le hagan simplemente el triage, que es un test sencillo para ver el estado actual de una persona y hacerle un diagnóstico mucho mejor y más completo después de que se haga la consulta con el médico. El triage, pues estamos hablando con una persona que simplemente hace preguntas lógicas para determinar un estado físico o mental aproximado. No estamos hablando de tratamientos ni de soluciones. Estamos hablando de un diagnóstico previo al diagnóstico general y principal. Y en ese solo detalle estamos acostumbrados a que podemos estar perfectamente 2, 3 horas o más esperando a que nos hagan un chequeo para que nos digan si usted está mal y necesita pasar a ver a tal especialista. Entonces, imagínense a esta señora que hace ese rol preguntándole cosas lógicas a un enfermo mental que no sabe exactamente qué le pasa. Empezando por ahí ya está fallando el sistema de una forma gigantesca y está poniendo en riesgo tanto al plantel profesional como a cada individuo o a cada enfermo que se encuentre en el hospital. En mi caso no pasó a mayores porque pues de alguna u otra forma yo he podido tener un autocontrol sobre mi mente y mi cuerpo. Y, y aunque me encuentre muy loco y muy perdido en pensamientos o en la esquizofrenia, siempre he sabido esperar a que pase algo realmente trascendental para pasar a la acción. Hasta ese momento yo solamente era palabras, pero igual estaba lleno de paranoia y escuchando voces que nunca paran. Desde entonces llevo todos estos años escuchando estas voces y en el momento pues es bastante riesgoso porque a mí me decían que en cualquier momento iba a llegar cualquier o más bien varios desconocidos a matarme por cualquier razón. Entonces que uno tenga estos problemas mentales tan fuertes y que uno tenga que esperar 2 horas para que uno le digan que uno tiene algo pero no saben qué es una falta de respeto tanto como para la persona como para el resto de pacientes. Yo perfectamente puedo haber hecho cualquier cantidad de cosas pensando que me iban a hacer daño. Y pues bueno, si no es porque tengo autocontrol, pues quién sabe qué hubiera pasado. Probablemente hubiera podido saltar a asesinar a cualquier persona alegando que fue en defensa propia. Porque una cosa es lo que ven las personas alrededor de uno y así lo vean a uno inestable y con síntomas de, no sé, de insomnio, debilidad o lo que sea, pues uno sigue siendo un riesgo aquí en la cabeza y uno sigue teniendo aquí poder de decisión y acciones, pero eso no se entiende aquí. Ya después de las 2 horas, listo, pues me dieron suero y bueno, em, mm, no sé qué tan bien o qué tan correcto sea decir que me amarraron a la camilla, pero ahí estuve inmovilizado. Probablemente por lo mismo, porque ya determinaron que era un problema mental
Y uno como paciente, o más bien como alguien enfermo, uno se ve solo en esta lucha. No hay realmente nadie que a uno lo entienda. Y las personas que más se acercan a esa comprensión son los mismos seres queridos que estuvieron en el momento con uno y vieron lo que pasó con uno. De resto, pues nada, para mí es un teatro absurdo que solamente justifica números y cifras para gente que maneja todos estos negocios. Ya cuando llegué al hospital, pues uno aprecia todavía más cosas inesperadas y desagradables en estos ambientes. Ya cuando me llevaron a la clínica La Paz, pues también lo mismo, los procedimientos no son los mejores, hay un hacinamiento de pacientes y no hay protocolos, no hay realmente un cuidado y un interés real por el paciente. Simplemente uno estando ahí, uno se halla es como ganado, arriado en una habitación compartida con gente a la que ni siquiera le han dado la atención necesaria. Simplemente se limitan como a encerrarnos en unos espacios donde ellos consideren que no somos un riesgo para nadie más y que somos un riesgo que ellos pueden tratar. Y a la hora de tratarnos, pues el comportamiento del personal médico no es el mejor. Tampoco puedo decir que haya sido el peor porque no me trataron tan mal, pero igual no estando ahí uno ve cómo funcionan las cosas y cómo se le da el tratamiento y la atención y el cuidado a cada persona, ya que cada caso es distinto. Entonces, pues es difícil ver cómo funciona este negocio, siendo que al principio nos amontonan como si fuéramos ganado para el matadero y después nos van seleccionando, o más bien nos van clasificando por niveles, en el que en el más bajo están a los que amarran y los que gritan, en el segundo nivel están los que están locos pero no hacen nada ni representan un mal grave o un peligro grave para la sociedad. Y en el último nivel están los que ya consideran que están a punto de recuperarse. Siempre hay como este tipo de clasificación y este tipo de manejo respecto a los pacientes. Ya hay otras cosas que son bastante difíciles de manejar y de compartir, ya que pues para empezar las instalaciones no son las mejores y los métodos de respaldo y de apoyo al enfermo nunca son efectivos. Uno lo percibe realmente como que son espacios para quemar tiempo, para encerrar gente y que no vuelva a salir a dañar a otros. No son realmente espacios de rehabilitación en las que uno se pueda curar después de una crisis. Y uno se da cuenta que cualquiera puede estar ahí. No solamente uno por alguna enfermedad mental grave de este calibre, sino que uno encuentra casos de personas que acaban en el psiquiátrico por estrés con el trabajo, no sé, por estrés familiar o académico. Y todo parte de cosas chiquitas, porque son gente que trató de llevar un ritmo de vida al cual pues no le dieron la talla y tarde o temprano se vieron saturados y bueno, se deterioraron emocionalmente como para perder su estabilidad emocional y mental. Por otro lado, pues uno también ve gente a la que abandonan en estos hospitales y aunque ven que son personas que son capaces de manejar su vida, pues uno aprecia no solamente el sistema, sino a la gente, porque digamos en estos casos ya es gente que sabe que tal persona tiene tanta herencia o tanta plata, entonces si lo declaramos loco y lo enviamos allá al hospital, ahora nosotros vamos a tener los derechos para manejar el patrimonio de estas personas y ahora toda esa riqueza va a ser de nosotros. Así lo ven varias personas que encerraron
a cierta cantidad de personas en estos sitios. Y se ve eso, ¿no? Se ve cómo la gente hace lo posible por abusar de los demás y robarle lo que tiene usando los métodos más viles y repudiables. Hay muchas cosas que uno alcanza a percibir y realmente estos espacios son desagradables, pero acaban cambiándole a uno la vida y abriéndole la perspectiva y aprendiendo cosas que son muy útiles a la hora de comprender y valorar el mundo, sobre todo si se trata de volver a interactuar en él. Por ejemplo, aquí en esta experiencia yo entendí lo valioso que es tener personas que se preocupen por uno a diario. Muchas veces en ese hospital vi a muchísima gente que vivía desesperada porque, bueno, respecto a esto, porque nunca fueron a visitarlos, nunca hubo un ser querido para ellos que fuera a verlos a diario y se preocupara por ellos a diario. Iban cada tanto como para ver si estaban bien o si todavía respiraban, qué sé yo, una vez al mes o incluso menos. Las visitas eran de lunes a sábado y yo tengo la fortuna de decir que a mí nunca me abandonó mi familia. Realmente muchas personas de mi familia me acompañaron y aunque no estuvieron para mí otras, yo sé que siempre se preocuparon por mí. Ahí estuvo mi abuela, mi tía, mis hermanas, mi hermano, mi mamá, mi papá, y entre todos ellos se comunicaron para nunca dejarme solo ningún día. Así fuera solamente una hora de visita al día, nunca me sentí solo y nunca sentí que mi familia me abandonó. Eso es algo muy valioso que uno empieza a valorar y a comprender en esos ambientes, sobre todo al ver esas situaciones que uno les comenta, ¿no? Cuánta gente abandonada ahí porque simplemente los consideran desadaptados y hay gente que no vale la pena, entonces nunca van a dedicarles un poco de su tiempo y su amor. Y realmente hay mucha gente agonizando y muriendo lentamente en estos espacios. Son gente que acaban viéndose solos contra el mundo y pues así mismo acaban viviendo. A veces puede ser bueno, a veces puede ser malo, pero realmente influye mucho el que un enfermo sienta el apoyo de sus seres queridos a sentirse abandonado y verse solo contra el mundo. Esa es una diferencia muy grandísima que salva vidas e influye mucho más allá de lo que uno cree. Volviendo a la metodología del hospital, es bastante anticuado porque a uno lo encierran, como ya les decía, niveles, ¿no? En un nivel inferior están a los que amarran. Donde yo estuve todo el tiempo prácticamente, que fue el nivel medio, no había nada. La rehabilitación era que tener un pasillo largo como de 10 metros por mucho, en el que uno puede caminar de un lado a otro y uno tiene derecho a estar despierto 12 horas. 12 horas del día es lo que uno tiene derecho a estar despierto en estos espacios. De resto no hay mucho más. Lo único que se puede hacer es caminar, esperar a que sea la hora de la medicación y la hora de las comidas. Y el resto ya solo es caminar en ese pasillo el resto del día. Si acaso hay una habitación al final en la que hay una televisión y en la que solamente caben, qué sé yo, 6, 7 personas bien estripadas ahí, solamente para ver televisión, en un ambiente donde hay hacinamiento y hay mucha gente que, bueno, no a todos nos importa la televisión, pero incluso en estas condiciones y en estos momentos, pues puede ser una distracción muy grande, ¿no? Sobre todo si uno tiene 12 horas para caminar en un pasillo aburrido sin derecho a hacer nada más. Ya lo otro, pues son cosas como que la medicación es otro tema, porque bueno, de ahí a que yo no confíe en la medicación y no me medique y tenga más confianza en cultivarse a uno mismo, su mente y su cuerpo.
A mí nunca me han dado garantías y bueno, el psiquiatra que me atendió, la psiquiatra que me atendió en la clínica La Paz, simplemente me decía que no hay garantía del resultado de las medicinas. Todo este proceso de psiquiatría en realidad es un proceso de experimentación en el que ellos ensayan las nuevas medicinas o las medicinas en todo el catálogo de farmacias con su paciente. Y si a uno le va bien, pues siguen probando la misma pastilla. Si a uno le va mal y uno tiene efectos secundarios, pues lo siento, vamos a probar otro medicamento porque este no es para ti. Entonces uno tiene que verse obligado a experimentar con cosas que ni siquiera el profesional que a uno se los recomienda o se los receta experimenta. Y a uno le enseñan que la psiquiatría y la medicación es el 40 o el 50% de la vida de un paciente, incluso más. Pero díganme si vale la pena asumir la vida o afrontarla con este tipo de herramientas. A mí no me genera ninguna confianza ni pienso aplicarlo en mi vida. Ya tuve suficiente con esos 3 meses de hospitalización experimentando estos medicamentos que bueno, ya para hacerles una idea era más que todo clonazepam, lorazepam, haloperidol y no me acuerdo una que otra más por ahí. Pero esto afectó mi vida. Yo al menos antes de ser diagnosticado y aún con la enfermedad podía ser capaz de dibujar o tocar la guitarra. En pocas palabras, manejar mi motricidad a mi gusto. Ya con estos medicamentos me di cuenta que uno pierde la motricidad y uno tiene que sacrificar su vida, sus gustos, sus capacidades y sus habilidades para experimentar con una pastilla que a uno no le da ninguna garantía y, y en ningún momento es la misma garantía de que uno se vaya a curar. Son solamente muletillas que no sirven para nada. Nunca volví a aplicar estas medicaciones y es bastante impactante. A mí me dan 2 o 3 pastillas al día y nos hacían hacer fila antes de las comidas. Antes del desayuno y de la cena nos daban medicaciones. Y es bastante impactante ver que a un paciente le llenen la mano de pastillas, fácilmente 8 pastillas o más, para que trate de llevar su proceso de rehabilitación. Incluso el mismo paciente que no era capaz no sé, de manejar una cordura o una lógica completa todo el tiempo, pues yo vi que ellos se daban cuenta de que esto es mucha medicación, esto son muchas pastillas para que yo me las tome en una sola probada, antes del desayuno, antes de la cena. Y todas estas situaciones pues me generaron esa desconfianza y me hicieron alguien reacio a probar estas cosas, ¿no? Porque realmente es más un deterioro, es perder una parte de sí mismo para no escuchar las voces, ni siquiera todas las voces, sino que disminuyen. No es algo que borre los síntomas, sino que estas cosas lo que hacen es disminuirlo. ¿Y a mí de qué me sirve disminuirlo si ni siquiera es algo que hace de una forma correcta y completa? Y fuera de todo yo tengo que sacrificar mi pasión a la música, mi pasión al dibujo, muchas cosas que yo hago, solamente para llevar un proceso incompleto que probablemente solamente hace rico al que creó la pastilla, no sirve para nada más. Ya continuando con todo esto de la hospitalización, pues ya yo también me di cuenta que la única manera de salir de un hospital o de un psiquiátrico es seguirle la cuerda a los profesionales de la salud, es decirle al psicólogo y al psiquiatra lo que quieren escuchar. Esa es la única cura y ese es, digamos que, el permiso que uno tiene
para interactuar aquí en la realidad con toda la gente. Simplemente si uno le dice a las personas lo que quieren escuchar, uno tiene cabida en su perspectiva o un pase a esa normalidad que muestran como premio. Entonces pues no es algo que no es algo que me convenza todo esto de la hospitalización. Sin embargo, pues sí, si a algún paciente lo hayan ya bastante fuera de sus casillas y no se puede contener, pues lamentablemente hay que hospitalizar. Pero no es un espacio sano realmente, como les digo. No es un espacio en el que uno se rehabilite, sino es más bien un espacio en el que uno está aislado. Y en aislamiento o uno se vuelve más loco o uno entiende realmente lo que pasa y uno avanza. A mí me pasó eso. Yo tuve que estar hospitalizado para entender que, no, yo estoy loco y no sé qué pasa, pero no era como yo creía. Toda esa vida que me robaron en esos meses, tuve que volver a reorganizarla ahí en esos días en aislamiento. Y prácticamente tuve que reaprender todo. Tuve que hacer introspección y analizarme a mí mismo. Y al final darme cuenta que hice muchas cosas absurdas por esta enfermedad de las cuales hoy me arrepiento. Mas no voy a dejar que eso sea una pauta de vida para mí. Simplemente son experiencias y enseñanzas que a uno le enseñan cómo llevar una vida en un futuro, en un mañana. Pero en efecto, no hay un apoyo como tal. Es bastante difícil y es ilógico e imposible que después de meses en crisis psicóticas venga de la nada un psicólogo que uno nunca ha visto y en 5 minutos le diga a uno que todos esos 11 meses de experiencias psicóticas, extrasensoriales, mórbidas, retorcidas, asquerosas, no fueron realidad, sino que todo fue imaginación de uno. Que a uno se lo diga eso a alguien que a uno ni lo conoce y probablemente no tiene la misma enfermedad que uno, ni sabe lo que es tenerlo o vivirla alrededor, pues nada, no da seriedad, a uno no le da confianza de eso. O sea, estos sistemas de salud deberían hacerlo sentir a uno seguro, reconfortado, pero no lo es. Es como que cualquiera viene y le dice a uno que todo es mentira. Y realmente eso es lo que uno siente y lo que a uno, bueno, de las cosas que a uno más le duelen. Sentir y ver que todo fue o es mentira y que uno vivió de estupideces o de cosas absurdas que ya después del totazo no son nada. Definitivamente es una experiencia enriquecedora si uno aprende a crecer y si uno aprende de sus errores. Sin embargo, pues también se puede tornar en una experiencia bastante tediosa y repetitiva si uno no sabe llevar sus procesos. Y no es tanto como ser juicioso a los planes que a uno le dicen, o bueno, a todo ese itinerario y a todos esos métodos de sanamiento, de solución. No es tanto seguirlos, es más bien siempre conocerse uno, explorar sus límites y hacer lo posible por superarlos. No se trata de hacer lo que diga el médico porque muchas veces el médico no sabe lo que uno tiene y no le importa. Pues ya respecto a la hospitalización, dejándolo solamente ahí, hay que decir que bueno, ya después de todo esto, como les digo, a mí me dieron de alta después de 3 meses y fue más porque no les mostré, no les mostré tantos signos de decadencia o de malestar. Yo más bien traté de callarme y entenderme a mí mismo. Y al momento de que llegara el chequeo con el psiquiatra y el psicólogo, decirles lo que quieren. Si uno hace eso, uno sale muy rápido de la hospitalización.
pues yo tenía previsto más bien que me pasaran el siguiente nivel, que es a donde van a los que ya consideran casi listos para darles de alta. Y bueno, a ellos también les dan algunos incentivos, como que tienen derecho a caminar fuera de las instalaciones con alguien del personal médico en compañía. Pueden ir a comprar algo y darse una vuelta a una hora. O tienen más televisores o algo así. Realmente no sé qué hay en ese otro nivel porque nunca me enviaron allá. Simplemente ya después de esos 3 meses me dijeron que ya estaba listo para irme y bueno, tomé esa nueva segunda oportunidad para iniciar mi vida y pues seguir adelante. Ya después de eso sigue algo que se llama clínica día y es algo que también me parece muy irresponsable y muy ineficiente. Porque bueno, pues digamos, uno está hospitalizado y uno está en el hospital mental viviendo, compartiendo habitación con otras dos personas y aguantándonos los unos con los otros, ¿no? También soportando los comportamientos de las otras personas y teniendo en cuenta que ya después de las 8 de la noche, chao, enciérrese a su habitación y vea cómo duerme. 12 horas para que usted vea cómo duerme. Entonces, eso es un poco lo que se vive en las clínicas. Y ya cuando uno le dan de alta y uno tiene que seguir asistiendo a esta clínica día, que es asistir de 8 de la mañana a mediodía, unas 4 horas, en seminarios de, de salud mental. Y bien, si bien dan datos útiles, sigue siendo algo que no es fructífero. A mí me tocaba viajar desde Chía hasta Bogotá y aguantarme trancones en buses de 2 o 3 horas, tanto en la mañana como en la tarde para devolverme y hacerlo yo solo. Entonces, pues sí, o sea, es necesario reintegrarse al mundo, pero es que hacerlo de una forma tan tediosa para cumplir requisitos no es sano. No es sano para ningún paciente y a fin de cuentas, pues en la clínica de día generalmente van personas solas, sin acompañantes. Entonces es algo que no me parece sano en ningún sentido, porque uno ya hace, o sea, es reintegrarse a la sociedad de la forma más insoportable con todas esas presiones y esos constructos en los que funciona el mundo, como los trancones que les digo. Y por otro lado, llegar a hacer terapias grupales con gente que uno no conoce y bueno, tiene sus problemas, pero también actividades como ver películas. Entonces, pues ya que sea como un hábito, no me parece. Hay muchas actividades que hacen aquí que son más como lúdicas y como paciente yo puedo decir que son más actividades de relleno para darle justificación a esta sección de la clínica psiquiátrica. No es realmente algo que rehabilite a las personas y les aporte cosas útiles. Es útil que nos digan que todos somos propensos a tener esquizofrenia y a pasar más de alguna crisis en la vida. Hay parámetros básicos que uno le dan en estos espacios. Pero es que todo eso a uno se lo pudieron enseñar mientras uno estaba hospitalizado, mientras uno estaba en ese pasillo 3 meses encerrado sin saber qué hacer, toda esa información debieron dárnosla. No darnos de alta para hacernos volver al mismo sitio en tiempo partido a costa de bastantes incomodidades relativas al sueño, la comida y la movilidad, entre otras cosas. Ya para cerrar, pues bueno, no pienso volver a este sitio. Hay muchas cosas bastante hermosas. Hay gente hermosa que se conoce en estos sitios, como gente que la pasa muy mal y gente oportunista. Pero una de esas personas maravillosas que conocí fue un amigo el cual, pues no recuerdo mucho la verdad, lamentablemente. Pero fue alguien con quien compartí y bueno, nos vimos apoyándonos en medio de esta lucha tan miserable y tan difícil.
que es con estas enfermedades mentales. Y recuerdo que él era una persona a la que en lo que yo estuve en esos 3 meses, por mucho la habrán visitado 2, 3 veces. Era alguien que también estaba abandonado y casi no le daban atención. Ya el día que me dieron de alta, pues me despedí de todos, de la gente que más aprecian. Y esta persona, pues nada, tuvo un detalle bastante bonito y agradable conmigo y fue decirme que no volviera. Le prometí que no iba a volver al hospital ni a las clínicas mentales, al menos como alguien, al menos como un enfermo recluido. Y es lo que he tratado de hacer desde entonces. Es mi meta diaria. Y así como es un miedo para todo paciente el de caer y volver a estos espacios, nada, yo trato de llevar mi proceso de la forma más consciente, sabiendo que uno tiene que hacer lo que no le gusta para poder avanzar. Entonces, pues le agradezco mucho a esta persona que me haya dado ese detalle tan lindo y tan bacano, de decirme usted vale mucho y no vuelva aquí, que este lugar no es para usted, usted está para mejores cosas. Ojalá vuelva a ver a esa persona de nuevo en algún momento y darle las gracias, porque él fue alguien que me dio el amor que a él nunca le dieron, y eso dice mucho de la persona. Es una persona que me enseñó a amar de alguna forma a todo, al universo, a los demás, y no por razones estúpidas como las que uno está acostumbrado a escuchar ya cuando vuelve a esta sociedad normal y enferma, sino que ya son enseñanzas nacidas del corazón y la experiencia, del dolor propio. No pienso volver a ese lugar y nada, siempre voy a estar trabajando en mi proceso personal, tratando de ayudarle a los demás en lo que pueda y aportar mis experiencias. Y reiterando que no me voy a dejar pisotear de nadie, sea lo que sea o sea quien sea. Uno tiene que pararse y luchar, sea el que sea o sea donde sea. Esto es lo que yo aprendí en la hospitalización. Muchísimas gracias a todos. Un saludo a, pues a todos los enfermos mentales. Espero que se cuiden mucho y así como hablé con esta persona y, y bueno, me comprometí con no volver a los hospitales. Espero que ustedes tampoco lo hagan y que realmente venzamos ese miedo de acabar ahí de nuevo, formándonos como seres autónomos y muy determinados a vivir nuestra vida al máximo como nos lo merecemos. Muchas gracias a todos.